Muy buenos días a todos y todas. Queremos dar una especial y reconocida bienvenida a todas nuestras encargadas y encargados regionales que hoy día han logrado llegar hasta acá con mucho esfuerzo, sabemos, así que quisiera proponerles que nos diéramos un aplauso para partir. También queremos saludar especialmente a nuestra directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, la señora Laura Echeverría Correa. Y a nuestra jefa de la Unidad de Violencia contra las Mujeres, la señora María Angélica Marín. Bienvenido, agradezco la presencia de todos ustedes. Como les decía, tenemos mucha expectativa de lo que pueda, de los resultados de esta reflexión, a objeto de hacer las modificaciones que se requieren para que podamos avanzar más rápidamente en superar esta situación de violencia que en los últimos tiempos hemos visualizado tanta brutalidad, ¿verdad? Y que creo que esa brutalidad nos tendría que hacer reflexionar si lo que estamos haciendo está apuntando, ¿no?, a los nudos críticos que debemos apuntar y en conjunto con las otras instituciones vinculadas para el abordaje integral de esta problemática. Dicho esto, respecto de las expectativas, bueno, la verdad es que yo quisiera fundamentalmente expresar que insistir en que esta institucionalidad donde tiene que poner mucho los énfasis es en el trabajo con los otros. Esta es una institucionalidad que está llamada a hacer que los otros hagan. Nos solicitan apoyo en capacitación, en formar, en que nosotras entreguemos cosas, pero cuesta como movilizar para que ellos también se involucren en la temática y trabajen en algo más, digamos. Generalmente hubo un caso de violación en Arica y resulta que lo que yo he visto en la región, no sé a nivel nacional, no me he enterado, es que hay una cantidad de mesas de coordinación, a lo menos en las planillas que hago, a nivel de dirección hay 7 temas de seguridad pública. Entonces me encontré con la problemática el sábado y resulta que fue súper frustrante porque yo estaba de turno y resulta que información no había. Ninguna de las instituciones que participan en estas instancias de coordinación me entregó la información. Estuve 1 hora y media en la PDI para que una persona me dijera que no me podía entregar información. Fui a la fiscalía, no hubo posibilidad de acceder a ninguna persona y a ninguna información. Fui a la unidad de atención a víctimas. Entonces, al final, yo tuve que recurrir a mis propios recursos personales para ubicar a la víctima. Entonces me pregunto, en ese contexto, ¿cómo estamos haciendo esas coordinaciones y dónde están esos apoyos? Eso es como algo concreto. Bueno, aquí hay preguntas, yo diría que tienen que ver con el estado que tenemos, ¿verdad? Yo creo que la institucionalidad hoy en día de género hay que ponerla en el contexto de lo que tenemos como país, como sociedad. El Estado que tenemos es un Estado subsidiario, no es un Estado de derechos. Yo supongo que eso lo sabemos todas y todos los que estamos acá. El haber creado esta institucionalidad llevó 25 años para que efectivamente pudiera convertirse en un ministerio. Durante 25 años fue un servicio que no era servicio.
me importa, digamos, poner en contexto lo que ha sido la creación de esta institucionalidad, porque no ha sido fácil. No ha sido fácil que el CERNAM, ¿no?, pudiera legitimarse ante las instituciones de la administración pública y lograr ser efectivamente una institución del Estado y tener una autoridad que efectivamente fuera ministra, porque acuérdense de que la directora del CERNAM tenía rango de ministra, pero que no era ministra, y por lo tanto no tenía las mismas facultades que los otros ministros y ministras. Entonces, avanzar hacia eso y lograr después de 25 años tener un ministerio y un servicio que hoy en día sí tiene facultades, mayores facultades, ha sido toda una hazaña, ¿no? Esta institucionalidad la hemos ido creando a pulso. Todo lo que hoy en día hacemos nos ha costado mucho instalarlo. Y este trabajo de todos los temas que hemos puesto yo diría, tanto en violencia como en el trabajo remunerado, ha costado 25 años para visibilizar algunas de las cosas que nos afectan como mujeres. Poner solamente el tema de la discriminación. Hace un par de años atrás, cuando uno decía que hablaba de la discriminación en contra de las mujeres, decían, no, eso no existe. Y tuvimos que trabajar para eso, para demostrar que efectivamente eso era verdad. Y para que los otros ministerios, las otras instituciones del Estado nos escucharan. Porque al comienzo, cuando íbamos a otras instituciones del Estado, decían, ¿qué me va a decir esta señora? ¿Qué va a saber esta señora? Y lo digo por experiencia propia, porque estuve haciendo ese trabajo. Y que pensaban, digamos, que nosotros éramos, como hay una descalificación, ¿no es cierto?, éramos mujeres frustradas, feministas, con una connotación negativa de lo que es ser feminista. Instalar eso para que nos pudieran escuchar, no sé, por la gente antigua conocerá esa historia como era. Entonces, lograr tener una institucionalidad ha sido todo un trabajo no menor. Y lo pongo, digamos, en el contexto cuando se plantea todo el tema de calidad contractual. La administración pública en general, la carrera funcionaria, se terminó hace mucho tiempo. El tema de la estabilidad laboral, hoy día estamos en un mundo donde lo que vivimos es incertidumbre. Los tres pilares que sustentan el sistema, que sustentaban el sistema, que era el Estado protector, la familia estable y los empleos estables, donde prácticamente la gente entraba a una actividad laboral y podía proyectarse en el tiempo, eso ya no existe. Ya no existe en el mundo. Lo que logró esta institucionalidad de lograr a través, digamos, de la creación de esta nueva institucionalidad, lograr el número de plantas es extraordinario si lo vemos en el conjunto de las otras instituciones que se han creado. Eso no es lo común, eso no es lo habitual. Y de eso nos tenemos que felicitar, porque ha sido un tremendo logro de haber tenido 60 plantas, que en su mayoría eran administrativos, ¿no es cierto?, lograr la planta que vamos a tener el próximo año. Entonces quiero decirles que esto no ha sido fácil. Lograr mejor calidad del empleo en una institucionalidad nueva
es todavía un camino, es todavía un desafío. Y eso no tiene que ver solamente con esta institucionalidad. Hay una situación que es mayor, que es el Estado que tenemos, es cómo está concebido hoy en día y cómo es nuestro empleador. Entonces los desafíos que tenemos son grandes, pero son desafíos porque tenemos una sociedad que funciona de una manera determinada, tenemos una administración pública que funciona de una manera determinada. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo le vamos doblando la nariz a esta forma, ¿no?, que se contradice con nuestro discurso. Y con el afán de abordar, de responder, ¿no es cierto?, nos estamos haciendo cargo de problemáticas que son de país. Hoy en día, cuando una mujer sufre violencia, ¿a dónde se dirigen? Al CERNAM, ¿verdad? No es un tema de sociedad. No lo está asumiendo el Estado, no lo está asumiendo la sociedad. Es un tema de mujeres. Y por lo tanto, ¿quién se tiene que hacer cargo? Es la institucionalidad de las mujeres. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando decimos mis mujeres, mi centro, el centro del CERNAM, cuando vamos poniendo esos apellidos, es el mensaje que estamos entregando. También tenemos un contexto de malestar social en todo ámbito de cosas. Ya hay como una especie de no queremos más con el sistema político, no queremos más cómo está pasando la vida económica, pero también un malestar social más específico respecto a la violencia, ¿cierto? Estas manifestaciones masivas de Ni Una Menos y mirado desde otro punto de vista de los dispositivos respecto a su calidad contractual, nos habla que hay un malestar que se está manifestando más abiertamente. Y eso es parte de nuestro telón de fondo con lo que tenemos que maniobrar. Y dentro de esto, de este malestar social, porque es importante saber que las políticas públicas se pueden construir de distintas maneras, ¿cierto? Hay un camino donde hay un grupo más bien letrado, más de élite, que pone los temas en la agenda por el poder que tiene, pero también hay otra manera de que la política pública se ha construido, que es a través del escándalo social. Cuando ya la comunidad en su conjunto dice, no podemos más con este problema. Y yo creo que con violencia algo de eso está pasando hoy día, que como que se está despertando y como que apaga, pero se está despertando una conciencia respecto de que no se puede tolerar más la situación de violencia en contra de las mujeres, pero además una violencia más general. Entonces también ese es un contexto interesante que tenemos que mirar, porque lo tenemos que recoger en nuestras prácticas de intervención. ¿Ah? A nosotros nos llega mucha más intervención de la gente de a pie ahora, a propósito de la molestia que existe, de por qué no estamos haciendo más, por qué el Estado no hace más, o sea, sobreexigidos también respecto a lo que está pasando en ese ámbito. Y respecto al anuncio de la ley de una vida libre de violencia, ahí nosotros, claro, somos parte de quienes opinaron sobre esa legislación de manera acotada, pero nos dieron esa posibilidad, nosotros levantamos los aprendizajes que ya hemos escuchado y los llevamos a esa comisión. Es el ministerio que lo lidera y nosotros, bueno, felicitamos a las abogadas que lo estaban guiando, en el sentido de que ha sido un esfuerzo de ir conversando con cada uno de los servicios, porque esto tiene que ser operativo y además que implique acciones concretas, ¿ya? Ahora, viene todo un debate al respecto, por eso pedimos el texto, porque nos interesa saber finalmente cómo quedó. Y Alicia ya hizo la petición formal a las colegas del Ministerio, Claudia Sarmiento. Ahora, en lo programático, eso es como el contexto en el que estamos. En el tema programático, este año ha habido un desarrollo de contenidos técnicos, tratando de ajustarlo a los estándares internacionales de derechos humanos, los temas de interseccionalidad, interculturalidad, cómo vamos avanzando en esto de las manifestaciones de la violencia, en los contextos en que se dan,
y poder como unificar un poco el lenguaje. Este encuentro también tiene de eso, ¿ah? Porque la verdad es que queremos que si estamos diciendo que tenemos que trabajar con otro, tenemos que estar nosotros bien de acuerdo en un lenguaje común. Y si tenemos diferencias, ver cuáles son esas vertientes de esas diferencias. Estos contenidos técnicos para capacitación, para sensibilización y además relevar el aprendizaje que se pueden obtener de estos encuentros de dispositivos, estos encuentros de intercambio de información, de conocimiento y de experiencia. Nosotros queremos sacar también conocimiento de este encuentro. Tenemos una expectativa de levantar experiencias prometedoras, por eso les pedimos a algunos colegas que pudieran exponer el último día en el panel y que a propósito de esos espacios grupales mañana podamos levantar también experiencias interesantes que estén pasando en regiones. Ya hemos ido en estos 3 últimos meses a varias regiones. Estuvimos en Aysén, hemos estado en Arica, en Iquique, en Concepción, en Los Lagos también estuvieron ustedes, en Antofagasta, hemos estado en Valparaíso más cortito, en la metropolitana que yo he ido personalmente, pero nos falta todavía. Entonces levantar más esa experiencia. Entonces hoy día también es un espacio, hoy día, mañana y el que sigue, para poder mostrar por lo menos los títulos de esas experiencias y poder ahondar en cuáles de ellas pueden ser prometedoras para replicar y constituirse en buenas prácticas. Y respecto a lo que el compromiso que teníamos en el marco del programa de gobierno de la presidenta, podemos decir que estamos dando cumplimiento a la medida presidencial con las casas de acogida, que ahí está Verónica, que anda ahora en Iquique inaugurando una de ellas. Nos queda también San Antonio, que estamos ahí en desarrollo, Villarrica, que tuvimos ahí una dificultad más administrativa con los temas de los convenios. Pero con eso ya estaríamos cerrando este año. No ha sido fácil porque nadie quiere tener una casa que no le implica cierto grado de visibilidad, hay que decirlo. Como las casas son reservadas, nadie saca réditos de eso. Es como que más bien es un problema en algún minuto porque son caras, porque significan una preocupación. Así que los que se han animado, nuestros ejecutores, la verdad es que uno no queda más que saludar y felicitar. Bueno, y en el tema intersectorial, este año con el Plan Nacional, a través de las 4 comisiones, que ya más ratito se contará el detalle, también dando un paso nuevo, o sea, un nuevo paso en esto del plan de hacerlo efectivo. Algunos me han dicho, bueno, pero nunca nos ha llegado el documento oficial y no sé qué. No va a estar aprobado ese documento. Yo creo que vamos a terminar nuestro periodo con un documento borrador, pero no por eso se va a desconocer el trabajo que hay detrás para la construcción de ese plan, que fue un trabajo intersectorial, participativo, y tampoco vamos a desconocer que nos sirve de ordenamiento. También, y eso es algo que queremos lanzar con María Inés próximamente, un documento que da pautas sobre cómo integrar los temas de masculinidades a las políticas públicas de eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ese es un estudio que felizmente lo ha hecho un chileno, Francisco Aguayo, donde él miró 57 evaluaciones de programas en la región. Un esfuerzo, o sea que, digamos que si ustedes quieren saber el ABC de cómo integrar estos temas de masculinidades, está ahí. Es un esfuerzo muy exhaustivo. Se miraron muchísimos programas que se han implementado en la región y sus evaluaciones. Entonces, aquí digamos, tenemos informaciones como que, por ejemplo, no todos los programas de trabajo con hombres están guiados por una perspectiva de género. Entonces, si bien se han hecho muchas iniciativas, lo que queremos es guiar hacia la igualdad, no crear más división. Tenemos que tener muchísimo cuidado cómo se plantea ese mensaje, que sea para entender la violencia contra las mujeres, la desigualdad, la discriminación y unirnos todos para trabajar, para combatirla. Hemos encontrado en ese estudio que no necesariamente los programas dirigidos a agresores funcionan. Es una inversión que, por supuesto, es importante, pero ¿qué pasaría si invirtiéramos todos los recursos más bien en el sistema educativo desde la primera infancia? Es una inversión a mucho más largo plazo, pero estamos convencidas de que es una inversión que va a ser mucho más efectiva.
Entonces las invito también a ver ese reporte. Perdón. También trabajamos con otras organizaciones de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud. Hay unas guías para el sector salud. Entonces, ¿por qué les muestro todo esto? Porque ya tenemos mucho, ya tenemos muchas herramientas. Y yo lo que veo desde que estoy acá, porque yo antes trabajaba en programas a nivel global, pero ahora que estoy trabajando muy de cerca con toda la región de América Latina y el Caribe, a todos los países donde voy me encuentro nuevas herramientas. Entonces, yo quiero contar desde las que ya tenemos para que las usemos, para que las evaluemos, para que las validemos, pero que usemos todas estas cosas que pasan por unos procesos de revisión técnica muy exhaustivos, que están a su disposición y de los que ya podemos empezar a sacar conclusiones y no gastar, digamos, esfuerzos y recursos en esos productos de conocimiento porque están aquí disponibles para todos ustedes. Y eso es lo que creemos que ha sido el gran trabajo de la campaña Únete. Entonces también les cuento lo que está pasando ahora. El mundo se está pintando de naranja con nuestra campaña para eliminación de la violencia contra las mujeres, muchísimos edificios públicos en todos los países del mundo, Europa se está sumando, Chile, por supuesto, iluminó el Palacio de la Moneda, se han viralizado muchísimos mensajes, o sea, realmente emocionante. Y la gente siempre me pregunta, ¿por qué el naranja? Bueno, el secretario general se reunió con un grupo de jóvenes que escogió el naranja como un símbolo de un nuevo despertar. También medimos cuántos nos estamos manifestando para eliminar la violencia contra las mujeres, contando los edificios, las personas, las acciones, las inversiones con el naranja. Entonces es algo simbólico con lo que queremos continuar y estamos viendo que somos miles, que somos millones los que nos estamos parando para decir basta la violencia contra las mujeres y las niñas. Bueno, aquí tenemos unos edificios paradigmáticos, esto es en Petra, en Jordania, las cataratas del Niágara y muchos más. Tengo una presentación como con 70 fotos que les puedo dejar para que vean en todos los países toda la movilización, pero lo que les quería contar hoy es un esfuerzo que hemos hecho, un documento que les traje, en donde hemos resumido de los 3 pilares que les conté, de las publicaciones que les he mostrado, 12 mensajes fundamentales y con los que podemos guiar el trabajo en lo local, en lo nacional y a nivel regional. En esta iniciativa participaron el UNFPA, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Alto Comisionado para los Refugiados, ONU-SIDA, el PNUD, el Programa Mundial de Alimentos, la CEPAL, el BID y el MESECBI, que es el comité que monitorea la Convención de Belém do Pará. Entonces, nos parece una oportunidad muy importante de decir estamos unidos, estamos dando los mismos mensajes, esto es lo que conocemos, estas son las evidencias, así que se las voy a contar brevemente. En el pilar 1, que es el alto a la impunidad, que tiene que ver con acceso a la justicia, el primero es que necesitamos legislación especializada para la eliminación de la violencia, en la que hemos avanzado, pero sobre todo avanzar a la legislación integral, entender todas las formas de violencia. No quedarnos solo con que la única violencia es la violencia doméstica. Vemos que hay violencia en los espacios públicos, en el trabajo, en el conflicto, en los desastres naturales, así que muy importante que podamos tener en esta legislación esa comprensión integral. El segundo mensaje es algo que hemos descubierto. Cuando uno mira las leyes, y América Latina es un modelo a nivel mundial de su legislación, de sus marcos normativos, vemos que no se implementan tan bien, y muchas veces no se implementan también porque recaen en los mecanismos para el avance de las mujeres, que no siempre tienen la jerarquía política. Aquí afortunadamente tenemos un ministerio, pero no es así en todos los países, y no en todos los países hay recursos asignados, etiquetados para la igualdad de género, y en muchas de las leyes la responsabilidad recae sobre los mecanismos de la mujer, pero no está escrito cómo tienen que coordinar. Como todos sabemos, el tema de la violencia contra las mujeres debe ser atendido desde
una metodología intersectorial. Entonces, ¿cómo vamos a coordinar desde los ministerios de la mujer a salud, educación, justicia, que son ministerios muchas veces con más recursos y nivel jerárquico? Entonces, es algo que tenemos que cuestionar y entender muy bien la estructura institucional que tenemos para poder implementar esas leyes. Por otro lado, el otro mensaje es que ya tenemos buenas prácticas y me alegra mucho que aquí tengamos una representante de Guatemala. Hemos tenido casos paradigmáticos de acceso a la justicia de las mujeres, por ejemplo, en países como Guatemala y México, y ya tenemos esas buenas prácticas, ya conocerlas y saber que el acceso a la justicia de las mujeres ya no es un sueño inalcanzable, sino que hemos logrado unas reivindicaciones importantes, nos permite poder implementarlas en otros países. Aquí tenemos un gran interés en implementar y adaptar el modelo de protocolo para la investigación de femicidio. Lo vemos como una buena práctica, ya esto se ha hecho en Brasil, en Ecuador, y lo que queremos es realmente acabar con la impunidad. Bueno, en el pilar 2, se llama Ni Una Más, tiene que ver con la recolección de estadísticas, los servicios de atención de calidad y la reparación para las sobrevivientes. Y estos mensajes yo se los voy a repartir. Lo que tenemos es que necesitamos recolectar datos. Esa es una brecha que tenemos muy importante en la región. Hay muy pocas encuestas sobre violencia contra las mujeres y la buena noticia es que ya hay estándares éticos sobre cómo recolectar esa información. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir esas guías. La Organización Mundial de la Salud ya las ha desarrollado. Entonces, muy importante que cuando recolectemos información en los temas de eliminación de violencia contra las mujeres, no se revictimice a las mujeres, haya servicios disponibles, porque las mujeres van a reportar una situación y van a necesitar atención inmediata. Por supuesto, si la mujer no está sola, no debe hacerse la encuesta, todo ese estilo de cosas que nos van a permitir proteger a las mujeres, tenerlas en el centro de nuestra intervención. Voy a pasar esto y yo les pido que me indiquen así como el tiempo, porque acá quiero pasar al género, que al parecer es algo que debiésemos todos y todas tener sumamente resuelto. Pero, como nos planteó Francisca antes, quizás hay temas que nos ha costado como servicio y también como Estado hacernos cargo. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es basarme en quienes más se supone que saben. Y digo supone porque ellos son muy humildes, ellas, voy a hablar con esta X, ¿no?, que nos hace tan igualitarias, que son, por ejemplo, la OTD, que es la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad, que creo que ahora se le cambió el nombre, yo ahí le pido que a la Palo me vaya haciendo gestos, pero por eso dejé también su logo. Creo que es importante este trabajo en comunidad. Y cómo cuando hablamos de violencia contra las mujeres, o biomujeres, o trans femeninas, o transgénero, algo que está a la base son los estereotipos de género, pero no cualquier género, sino el género binario. Y hay un modelo binario, creo que esta foto es maravillosa, que en el fondo nos obliga a pensar, si tú naciste, entre comillas, con pene, tú eres masculino, tú eres hombre, y te tienen que gustar las mujeres, versus la otra parte. Esto es el género binario. Te obliga a ser A o B, o hombre o mujer, con todas estas otras cosas incluidas. 15, perfecto, voy a tener que apurar. No obstante lo anterior, lo que nos va indicando es que la identidad de género, que puede ser desde la OTD, por eso yo prefiero hablar desde ellas, hombre, mujer, ambas, otras, no es lo mismo que la orientación sexual. Ahí aparece el pansexual, podríamos hablar del poliamoroso, asexual, yo no sé quién es asexual, pero les chiquillas le dicen, ¿no? Entonces yo prefiero hablar desde ahí, porque yo ahí me siento ignorante, debemos tener más información. Me gusta mucho esto como del paraguas de lo trans, porque lo trans tiene muchas diversidades, ¿no? Está la transexualidad, femenina, masculina, está la transgeneridad, por así decirlo, femenina, masculina, entre comillas, pues seguimos pensando binariamente, ojo con ello, pero está lo andrógino, está las distintas transitividades, desde el transformista, desde travesti, etcétera, que también lo tenemos en el módulo 2, ¿no?
por si acaso, para que lo podamos ir revisando. Y, por ejemplo, están también los cuerpos intersex, que en algún momento se les denominó en Chile hermafrodita. De hecho, hay muchas películas en que aparece ese personaje, ¿no? Y se supone que las personas intersex también pueden pasar por una transitividad de género. Vale decir, esto que veíamos o A o B se nos va cruzando y nos va confundiendo un poquito esta mirada tan hegemónica, ¿no?, de lo que entendemos por género. Acá aparece la famosa galleta de jengibre, así le llamamos dentro del movimiento de la diversidad sexual y de la disidencia, que en el fondo nos recuerda que está la identidad de género, está la orientación sexual, hay un sexo biológico que también es un continuo, ¿ya? Se supone que Andrés Rivera hace poco nos decía que había como, ¿cuánto? ¿27? ¿71? 71 géneros, cuerpos. Por ende, vamos a tener que pedir ese estudio para que ustedes también puedan tenerlo bajo la manga dependiendo de los públicos con los que están trabajando. Y algo que solamente para apurarme, y agradezco a Juanpi que me vaya diciendo el tiempo, la expresión de género es fundamental. Porque nadie anda con una etiqueta acá que dice yo soy lela, yo soy trans, yo soy hetero, etcétera. Sino que es por cómo te expresas cuando te discriminan, cuando te rechazan, cuando te violentan. ¿Ya? Y es sumamente importante cómo incorporamos la expresión de género, por ejemplo, en nuestras leyes. Ya, a mí me encantaría que en nuestro tema de la ley de antidiscriminación, que no previene ni repara, nos permita ir avanzando, por ejemplo, en este reconocimiento de fuente brutal de discriminación. Y como todo esto son procesos históricos, porque yo no soy historiadora, ni antropóloga, ni lingüista, pero me encanta la historia, creo que nos permite situar el por qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de LGBTIQPH y más, y también les invito a mirar o si no después a preguntar, es un movimiento, es una comunidad que se basa en disturbios que se originaron en Stonewall. Y ahí, ojo, ¿por qué hablamos del 8 de marzo? 8 de marzo hubo una huelga, textil, etc. ¿Por qué hablamos del 25 de noviembre? Por las hermanas Mirabal. O sea, nos vamos dando cuenta que todas estas fechas tienen que ver con la interseccionalidad, tienen que ver con la vulneración de derechos humanos básicos de las personas, en el fondo por no calzar con lo que nos pide un modelo. Y ahí está la agenda SOGI, así se le llama a nivel internacional, que es Sexual Orientation, Gender Identity Expression. Y por eso hablamos de esta identidad de género, expresión de género y orientación sexual. No se nos ocurrió a nosotras, se le ocurre al marco internacional de derechos humanos. Eliminemos los binarios de género, espero que hayan quedado claros, y olvidar este precepto que nos cuesta tanto. Por eso hablamos de desnaturalizar, de someter a sospechas, desmontar mitos, etcétera, que el sexo asignado al nacer determinaría el género y todo lo que sigue, ¿no? El gusto, el amor, la ropa, los trabajos, etcétera. Y el concepto de la heteronorma, ¿no? Que la norma es ser heterosexual. Si no, estamos como fritos, fritas o frites. Y ahí, hablando de prejuicio, como siempre como que hablamos de los mitos no más asociados al tema de la mujer, hay prejuicios y estereotipos sobre la comunidad. Insisto, comunidad, no hablen de minorías. Lo he escuchado 20.500 veces, ¿ya? Por eso lo dejen pequeñito. Está el tema de la promiscuidad, que también se le puede, haciendo un símil a las mujeres que son violadas y que son cabras más jóvenes o que se tomaron un copete. No sé si me entienden, vamos haciendo los símiles, esa es la invitación de hoy. Entonces me parece potente que esto, que además quienes lo exponen lo manejan mejor que las que estamos educándonos en estas otras visiones, ¿cierto?, interculturales y interseccionales y HBDXZ, podemos estar preparados en ello. Yo lo encuentro potente, lo encuentro significativo. Yo hoy día he participado mucho con la Organización Civil de Mujeres y más que ser nosotros un elemento más dentro de ese espacio, es como una contraposición de visiones. Entonces hoy día cuando los veo desde nosotros como Cernamej, digo, qué bueno que también estamos apuntando al trabajo que las mujeres en toda su diversidad están sintiendo en la sociedad. Y yo creo que ahí es más que, como decía, más que una pregunta, una pedida a la reflexión y llegar a lo regional con esta pega que la encuentro maravillosa.
Agradezco a ambas y a la Doris que nos abre otro mundo más. Tampoco vi dentro de las legislaciones el tema del convenio 169, que a lo mejor sería bueno incluirlo. Y creo que lo que tú nos presentas, Doris, es algo que necesariamente tenemos que poder ver cómo lo hacemos, claro, más llevadero en la cotidianidad. Tenemos un intersector que todavía sigue, después que hemos hablado 3 horas seguidas del tema de violencia, diciéndote, sí, pero no olvidemos a los hombres que hay en violencia. O sea, yo le tiro en la galleta de jengibre, me la van a tirar por la cabeza, no sé qué me puede pasar. Sí, después de 25 años sigo tratando el tema de la violencia de las mujeres y le meto un tema que es como ni siquiera nosotros lo tenemos tan resuelto. Son como preocupaciones que quería plantear independiente. Agradezco muchísimo el espacio. Gracias. Pero me preocupa porque siento de que todo lo que tú hablas es algo que deberíamos manejar todas las personas que trabajamos en servicio público, sobre todo las personas que trabajamos en derechos humanos, no solamente en Cernamec. Y es por eso que yo siempre insisto en estas orientaciones técnicas, que yo sé que es una orientación, pero algo que esté en un papel escrito, porque no todas las personas tienen las mismas voluntades. Entonces, finalmente, volvemos a trabajar con las voluntades, con las buenas ondas, y no desde una orientación clara, que es la misma, yo creo, comentario que se hace desde una, no sé, política pública, que la idea es que quede instaurada como algo de Estado y no de gobierno. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, para trabajar el tema de las diversidades y de la interseccionalidad, es porque quizás en la gestión de la 8ª región hay una apertura del tema, y porque mis colegas BCM me valoran a mí porque trabajo en la sociedad civil, y por eso se ha abierto al tema quizás, pero ha sido algo circunstancial, el desde la voluntad. Entonces, a mí me preocupa de que todavía no nos hagamos cargo de estos temas y la sociedad civil van a seguir presionándonos. Entonces, necesitamos responderles, porque además yo creo que las que estamos acá también somos sociedad civil, entonces es una cosa así como medio ambivalente. Entonces, la invitación es que nos nutramos, y ahí me quedo con esta palabra de la intersectorialidad. Creo que cuando hablamos del intersector también tenemos que recurrir a la sociedad civil, y en lo que también trata de intencionar desde lo metodológico y lineal, que es un PPT también, pero ¿para qué vamos a inventar la rueda? Pidámosle a nuestras propias organizaciones que nos capaciten, que nos acompañen allí en conjunto en ese propio diálogo que también implica el desmontar prejuicios, ¿no? La otra vez en una de las clases online que hicimos con un juez, nos decía, yo creo que el género es simplemente un deber para yo hacer mejor mi trabajo. Yo tengo que actualizarme para hacer bien mi pega. Y creo que acá la invitación es que nos actualicemos. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, por eso se hizo, y lo vuelvo a repetir con tanto cariño, el curso e-learning, que es un nivel básico de nivelación. Sabemos que lo vemos como complejo, pero no. INDH lo dice hace rato, OTD lo dice hace rato, diversidad sexual, las humanas. O sea, estamos dando unos mínimos como semillas, ¿ya? Y como semillas que se tienen que ir co-construyendo con las mujeres rurales, con la ANAMURI, que nos demuestran con ese trabajo precioso, que con fondos del FONIS, por ejemplo, y también con la FAXO, de que hay otras alternativas, de que hay otras buenas prácticas y que hay que compartirlas, ¿ya? Y en ese sentido no me voy a referir ni a leyes ni a cosas estructurales, porque yo creo, y ahí me asumo desde la etiqueta, desde lo preventivo, ¿no? Ustedes, yo he viajado súper poquito, ustedes lo saben, pero cuando fui a Biobío, cuando fui a la 9ª región, que además tengo obviamente mi corazoncito allá en el sur, vi en actos, en ceremonias con monitoras o con policías o lo que sea, vi esa semilla que se germina. Era un acuerdo que tenía menciones a los derechos de las mujeres en la reconstrucción del país, reparación por la violencia sexual utilizada como arma de guerra, reconocía el desplazamiento, reconocía a las mujeres como una de las principales víctimas del conflicto armado por años de manera sistemática, pero o sea, eso se logró con una alianza con la sociedad civil, con el apoyo de muchas instituciones internacionales,
y era un ejemplo para el mundo, y vimos que se agarraron de ese término de perspectiva de género, lo volvieron ideología de género, y de ahí lanzaron una campaña que en gran medida hubo otras cosas sobre justicia transicional, hubo otros temas, por ejemplo, sobre los bienes de la guerrilla, que también impactaron pero mucha desinformación y el uso de ese tipo de lenguaje para deslegitimar el acuerdo de paz, que era realmente una reivindicación histórica para las mujeres de Colombia, de una forma que ha tenido un impacto muy grande. Ahora, y yo creo que tenemos una lección aprendida ahí muy importante. En esos acuerdos, cuando luego se empezó a analizar, es que se decía, y la perspectiva de género, de manera muy general. Y ayer estuvimos en reunión, hacemos una reunión mensual, y estuvimos tratando el tema de violencia. Para la Mesa de la Mujer Rural, el tema de la violencia es un tema relevante, que lo hicimos parte de nuestras planificaciones por la importancia que tiene dentro del desarrollo de las mujeres. La violencia, desde el punto de vista de la mujer campesina y de las mujeres indígenas en particular, nosotros la hemos vivido siempre. Y siempre de diferentes maneras, no solamente de pronto cuando se ve en televisión el tema de los femicidios y de esta ola de violencia que ha sido mucho más profunda estos últimos años en Chile. Para nosotros también ha sido, en el fondo, nosotros decimos tenemos como una carga genética de vivir violencia. Nuestros pueblos indígenas fueron invadidos, por lo tanto nosotros venimos de una cultura donde conocemos el término violencia y que está todos los días en nosotros. Entonces, de pronto, cuando se hace este paralelo con la violencia doméstica, nosotros también lo asumimos como una consecuencia de muchos factores, pero un factor sumamente relevante, que ayer también lo definimos con el grupo de mujeres, tiene que ver con un modelo que impera en nuestro país y que es violento en sí, y que desarrolla, que toda su estructura está hecha en base a explotar, al ser humano, y por lo mismo se generan estas relaciones de violencia entre los sexos, entre hombres y mujeres. Ahora también tenemos una cultura muy arraigada donde los hombres son los proveedores, los hombres son... Entonces ahí se genera todo un diagnóstico de nosotras como mujeres rurales, de cómo salir de ese círculo vicioso. Porque, por ejemplo, tenemos muchas experiencias de mujeres que, partiendo desde la base de que las mujeres campesinas no tenemos acceso a tierra. Ese es un gran elemento para ser vulnerable de violencia, porque si la tierra está en manos de los hombres, de nuestros maridos, nuestros padres, nuestros abuelos, como sea, nosotros no tenemos la propiedad de la tierra. Quiere decir que no tenemos ninguna posibilidad de tener independencia económica, porque nosotros dependemos de una actividad silvoagropecuaria, de crianza, de lo que se llame dentro del mundo rural. Y si nosotros no poseímos la titularidad de esa tierra, no podemos hacer nada. Si queremos financiamiento no lo podemos hacer porque no tenemos la posibilidad, si no tenemos ese título a nombre nuestro. Ese es uno de los tantos brechas que nosotros tenemos que cada día luchar. Y para eso también existe esta instancia de la mesa, para poder analizar los problemas de las mujeres, y ahí, como digo, un tema que de acceso a tierra también redunda en el tema de la violencia. El hecho de no tener la propiedad redunda en el tema de que, obviamente, si mi marido es dueño del espacio territorial, yo tengo que someterme un poco a las reglas que quizás pone él. Entonces, partiendo de eso... Lo otro, bueno, hablábamos de que esto también conlleva el tema de las autonomías económicas. Si tenemos gente en el campo, las mujeres en el campo tienen mucha menos escolaridad que en la ciudad, por un problema de acceso a educación, de calidad de educación, de distancias. Entonces también tenemos un problema dentro del mundo rural en las mujeres, el tema de la educación. Cuando tenemos un grupo de población de mujeres que no tiene educación, por lo tanto tampoco tiene acceso a conocer sus derechos. Y ahí también hay otra brecha que no hemos podido resolver, porque vemos que la educación que existe educa para que la gente estudie cosas que no tienen que ver con el campo y finalmente se vayan.
Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Que haya fortalecimiento de la educación rural, pero también con este enfoque, el enfoque, como le podemos llamar, de género, de mujer, que eduquemos también a nuestras otras generaciones en derechos y en esta dualidad que existe. En el caso de nosotros como mujeres mapuche, nosotros siempre hablamos que en nuestro mundo antepasado no existía el machismo porque era una cultura dual. Ahora eso ha cambiado, obviamente. Ahora no podríamos decir que no vivimos en un mundo ideal. Entonces, pero todo tiene que ver con este mundo de violencia, que nosotros nacimos en un espacio que generalmente tiene mucha violencia. Es diferente a la violencia urbana, quizás, porque las políticas públicas tampoco tienen que ver con nuestra vida. O sea, cuando se interviene una mujer con un grado de violencia, las políticas públicas que se llevan a cabo no tienen relación, no tienen pertinencia con el mundo rural ni con el mundo indígena. Y hemos hecho una crítica en reiteradas ocasiones a eso. Tiene que ver, por ejemplo, cuando se interviene una mujer que está viviendo violencia en el campo y se le ofrece, por ejemplo, un subsidio de una casa en una ciudad, no tiene nada que ver con la realidad de ellos. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer una mujer? Yo siempre pongo un ejemplo porque lo conocí de muy cerca, una mujer con 3 hijos, que no tiene formación académica, siempre vivió en el campo y se le dice, mire, ¿sabe qué? Usted su solución es que está su subsidio, cómprese una casa, cómpresela en Villarrica o en Panguipulli. Pero resulta que ella dijo, no, o sea, ¿qué voy a hacer ahí? No tenía ninguna posibilidad de desarrollarse. Entonces también ahí hay un llamado a que las políticas sean diferenciadas para las mujeres rurales. O sea, yo sé que este país es súper diverso, que tenemos un sinfín de mujeres diferentes, pero en este caso, como igual la población es alta en ruralidad y mujeres rurales, debería existir una política que sea más acorde a lo que ellas viven. O sea, yo le preguntaba una vez a la ministra, decía, pero ¿por qué no se le da, no sé, un subsidio de tierra y se le da continuidad a la vida que ella ha tenido y no se le tenga que llevar a la ciudad donde no va a prosperar eso? O sea, todos sabíamos eso. Bueno, en mi segunda vez acá compartiendo este espacio, creo que el año pasado también nos vimos con el tema de la trata de personas. Hoy día es otro tema que nos trae, que nos invita al CERNAN, agradecer la invitación, porque creo que cada día estamos siendo más visibilizadas las trabajadoras sexuales organizadas. Bueno, la violencia institucional que vivimos las trabajadoras sexuales empieza desde los peyorativos que nos ponen, como las jineteras, las prostitutas, las rameras, como dicen ahí, las jineteras, las meretrices. Hay tantos apodos que nos ponen que nosotros no nos acerca para nada. Al contrario, sigue estigmatizando a la mujer trabajadora sexual o a las mujeres en sí, porque independiente que nosotros realicemos este oficio más antiguo del mundo, a ninguna mujer le gusta que la llamen prostituta o puta, porque nos dividen entre las buenas y las malas. Nosotras a lo mejor no tuvimos oportunidad de estudiar, como ustedes que tuvieron la gran fortaleza y la grandeza de poder llegar a estudiar a una universidad y ser profesionales. Nosotros somos profesionales en nuestro oficio, somos mujeres grandes, somos mujeres adultas, mayores de edad, que somos mujeres que hemos decidido trabajar en este oficio. Nosotros no vendemos el cuerpo, nosotros prestamos un servicio. Bueno, como dice ahí, no me gusta leer las láminas, ahí ustedes pueden ir viendo cómo nosotros vamos avanzando, cómo nos llaman muchas veces, los descalificativos que nos ponen como mujeres trabajadoras sexuales, sobre todo en la prensa. Ramera, prostituta, murió por un cliente que la asesinó, que la tiró de un cuarto piso, la ladrona, qué sé yo. Hay tanto mito sobre el trabajo sexual, tanta violencia, la falta de reconocimiento de nuestro oficio hacia nosotras las trabajadoras sexuales desde el Estado, que no haya una política pública del Estado hacia nosotras las trabajadoras sexuales. Hay siempre políticas públicas para la mujer asesora del hogar, para la dueña de casa, para la temporera, para otras mujeres, y nosotras las trabajadoras sexuales no somos tierra de nadie. Y eso nos parece muy violento, sobre todo cuando las mujeres feministas, abolicionistas, hablan por nosotras. ¿Por qué tienen que decidir y hablar por nosotras? ¿Por qué tienen que
para unas cosas soy dueña de mi cuerpo y para otras yo no soy dueña de mi cuerpo de decidir trabajar en lo que yo decida. Eso para nosotros es violento. Que otra mujer nos siga estigmatizando, que otra mujer nos margine, que otra mujer nos divida. ¿Por qué? Porque somos clasistas en este país. Y muchas de nosotros hacemos trabajo sexual y nos reconocemos trabajadoras sexuales siendo dueñas de casa, madres, jefas de hogar. Esperamos el sustento del proveedor, del hombre de la casa, para que traiga el sustento a la casa. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotras las mujeres en casa? Porque yo hoy día me considero más que trabajadora sexual, doble militante en mi casa y más encima en la organización. Esperar que el proveedor traiga el dinero y para que me pueda comprar algo, enchularme o comprarme un auto, que me regale un anillo, yo tengo que abrir las piernas. Tenemos que prepararnos, ponernos un rico perfume, enchularnos, como decimos nosotras, para que nos puedan acceder a estos bienes. O muchas mujeres aceptan tanta violencia para tener el estatus social que tienen. Entonces miremos desde ese punto de vista como mujeres, ¿qué nosotros hacemos con nuestros propios cuerpos? ¿Cómo nosotros también decidimos, las mujeres, en qué podemos avanzar y en qué nos podemos limitar también? ¿Qué accedimos nosotros por tener un estatus social tan alto? Yo me encuentro en algunos espacios internacionales, una trabajadora sexual en la CEPAL, nosotros venimos llegando de Panamá, y nos encontramos con gente de distintos rubros, de la CEPAL, de la ONU Mujeres, estuvimos con Luisa Carballo, estuvimos con tanta gente ahí, y los avances que hemos tenido como organizaciones de toda Latinoamérica y del Caribe son muy grandes, y que en nuestro país no se nos reconozca nuestro trabajo, nuestros avances, cómo hemos ido creciendo, militando 25 años para que hoy día se pueda hablar de trabajadora sexual y no de puta, sobre todo en los medios, porque lo primero que hacen es poner una imagen de una mujer trabajadora sexual y nos empiezan a poner que somos drogadistas, que somos delincuentes. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar con el estigma? Que tiene la sociedad con respecto a ellos, porque siempre se ha hablado de ustedes como trabajadoras de forma peyorativa, pero respecto de la persona que consume el servicio sexual, como que nada, no se ha hecho ningún comentario más allá, como que se invisibiliza. No hay como un valor de juicio con respecto a esa persona. ¿Ustedes cómo lo ven ahora desde su mirada? Esa es mi pregunta. Consultar, opinar, en fin. Bueno, soy de Biobío y bueno, allí es donde hemos sido un poco aludidas. Nosotros contamos con varios centros. Tenemos un centro en Alto Biobío, que es zona, como tú sabes, zona Pehuenche. Tenemos también en Mulchen tenemos otro centro y tenemos también un centro en Cañete, Arauco. Bueno, hay... Estamos, digamos, en varias comunas. Ciertamente no llegamos a todos los sectores porque todos, como decía bien Carla, estamos como en el centro, ¿no? Pero sabemos que tenemos que aproximarnos, acercarnos a las mujeres, a las zonas rurales, trabajar también con las comunidades. Y en ese sentido siempre es un poco un desafío porque sabemos que la forma de acercamiento debe ser un poco distinta, ¿no? Más comunitaria, más el trabajo en redes, pero también es como un poco, por decirlo de alguna forma, puerta a puerta, ¿ya? La llegada directa a las mujeres. En ese sentido, con las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en Cañete, en donde la organización de las mujeres es bastante fuerte en términos de las redes, y en particular en este caso que ocurrió con la señora Lorenza, es bastante complicado porque por un lado nosotros hemos tomado contacto con el hecho en sí,
pero también tenemos cierta o una fuerte interpelación de las mismas comunidades, de cómo nosotros nos acercamos, de si lo decimos públicamente o no lo decimos públicamente, cómo construimos este discurso en conjunto con las mismas mujeres afectadas. Y ciertamente del servicio hemos tenido como toda la intención de acompañar, pero también, como dice Carlita, como es desde dentro de las exigencias, porque si bien la oferta siempre es insuficiente, tenemos muchas ganas de poder digamos, tener una llegada y un trabajo de conjunto. No, yo quería comentar, bueno, con respecto primero al caso de Lorenza, yo creo que ese es un problema que no manejo mucho cómo funcionan las políticas públicas en todos los países, pero creo que en Chile lamentablemente las políticas públicas vienen sin enfoque de derecho en general, por lo tanto hay una falta de enfoque de derecho con relación a la diversidad cultural, diversidad sexual, temas de clase, bueno, y todo lo que habló Doris con respecto a la interseccionalidad. Y creo que lamentablemente Cernamec es parte de esa misma estructura, o sea, es algo estructural. Y yo creo que en esta gestión es primera vez en que se ve por lo menos una orientación técnica que habla de interculturalidad, cosa que antes no había pasado. Sin embargo, la línea de atención y cómo se lleva desde lo psicosocial y lo legal sigue siendo pensado en una zona urbana, ¿ya? Uno de los problemas que hay en Alto Biobío es que obviamente las mujeres no van a denunciar, porque si denuncian le van a dar una medida cautelar de abandono del hogar en común y prohibición de acercamiento, cosa que no puede pasar porque viven en comunidad. Y que además hay una movilización donde pasan todas las personas y que lo más probable es que se encuentren en el mismo bus que recorre Alto Biobío. Por lo tanto, las leyes que usamos los chilenos, ¿no es cierto?, y chilenas, no pueden ser usadas para ciertos pueblos originarios. Que un tema fundamental para defendernos un poco de esta violencia contra las mujeres, un factor pero sumamente importante es la organización. Yo creo que eso a muchas nos ha enseñado a defendernos, a armar redes entre nosotras. Ayer incluso hablábamos del tema del cuidado infantil en el verano, que es muy común porque generalmente marzo a diciembre el cuidado infantil queda a manos de la escuela, y enero y febrero casi todas trabajamos y ahí funciona la red de amiga, la tía, la abuela, y los niños rotan por ahí y por acá, porque finalmente terminamos también haciéndonos cargo de eso, del gran tema de las mujeres, el tema del cuidado infantil. Entonces las redes organizacionales son súper importantes. Yo creo que ahí también el Estado tiene un rol importante de fortalecer estas redes, fortalecer estas organizaciones que son sumamente importantes para poder desenmascarar un poco el tema de la violencia, porque de pronto una mujer, si se va a una institución como Cernam, por ejemplo, y viene a hablar de violencia, yo creo que es poco probable que las mujeres en el campo le digan en definitiva, sí, yo estoy siendo violentada, a mí me pasa esto. Yo lo encuentro poco probable, pero ya cuando llevamos una relación de confianza, de organización y qué sé yo, y que hacemos muchas cosas juntas, cosas productivas y cosas políticas, yo creo que está más la posibilidad de abrir ese abanico, esa confianza de que la mujer puede decir, mira, estoy pasando por esto, y ahí es fundamental. Con la mesa también lo hemos conversado y de hecho va a haber un proceso de capacitación, ¿no, Claudia? De capacitación en este tema que va a ser súper importante porque va a replicar en todas las regiones donde existe Mesa de la Mujer Rural. Bueno, como dices tú, que a lo mejor la misma afectada en este caso no quiere que se sepa, y yo creo que lo importante en un episodio de violencia tan, no sé, no tengo palabras para decir, pero tan terrible, yo creo que lo importante sería, desde mi punto de vista y desde el punto de vista yo creo que de las mujeres del campo y las mujeres indígenas, es que las autoridades lo condenaran y lo condenaran enérgicamente. Como se han condenado muchas acciones que se han hecho en contra de las mujeres. En este caso yo no vi esa voluntad. Entonces yo creo que por ahí va. Porque a lo mejor ustedes como funcionarios sí, y hay mucha sensibilidad, yo creo que sin duda dentro de su mundo ustedes son muy sensibles a las realidades de la gente que está más vulnerable. Pero si no hay una cabeza que vea, que diga, yo lo condeno enérgicamente y esto no puede volver a ocurrir, posiblemente puede que ocurra otra vez. Y eso es lo que nosotros criticamos, más que la intervención a lo mejor de la funcionaria, de la persona que a lo mejor está más cercana a la gente. Sin duda, yo no pongo en duda que ustedes han hecho los esfuerzos, pero aquí se requiere de una condena institucional mucho más potente, que diga a esa institución, o sea, usted no lo puede hacer nunca más.
Es lo mismo que pasa con la violación de los derechos humanos, porque si no los condenamos, los normalizamos. Entonces, eso es lo importante aquí, es como ponerle el nombre que le corresponde, porque esto que pasó es muy terrible, y así ocurre en muchas situaciones en mujeres. O sea, de hecho, yo creo que no es la primera vez que ocurre algo así, a lo mejor ahora se supo, y a lo mejor no ha sido tan explícitamente, no está engrillada, pero hay muchas mujeres que van a parir y que se les trata de indias, de cochinas, de todo ese tipo de discriminación. Entonces también ahí hay un acto de violencia, y de hecho de que no se les pueda permitir tener un hijo en las condiciones ancestrales también es violencia. Eso yo creo que eran las dos preguntas, no había más. Ya. Bueno, yo no me voy a poner a debatir con la compañera acá, porque su punto de vista a título personal, no está hablando por todas las mujeres que piensan así. Yo creo que yo respeto tu punto de vista, porque tampoco nos conocemos o no has estado nunca con nosotras para poderlo debatir, para poder llegar a una concepción de cómo es nuestro trabajo, si nosotros desde la autonomía podemos decidir. Entonces no me voy a poner a debatir contigo, yo creo que es para largo. Eso. Podemos poner los materiales allá, acercar la mesa y trabajamos 20 minutos, luego nos encontramos en este mismo círculo y ahí nos aprovechamos de presentar. Porque si tú no le haces, si tú no obtienes esa información, todo lo que él diga con perspectiva de género no lo va a decir desde la postura de un experto, tanatólogo, psicólogo, psiquiatra, sino que lo va a decir desde la perspectiva de género que Claudio Fuentes puede tener, y Claudio Fuentes es nadie. Entonces, no, sí, ¿cómo van a manejar esto? Bueno, digamos, si en algún momento puede haber litigio sobre esto, parte de la contraria. Sí, ahora, en términos como internacionales, sí se exige y sí es parte como de una especialidad. Y dentro de las formaciones, y una de las cosas que estamos trabajando con el médico legal, es que en la formación de especialistas, sobre todo en lo que debiésemos hacer más inmediato de tanatología, venga un curso adicional, tenga como sea parte de la malla de la especialidad de tanatología, en particular para los del servicio médico legal. Ahora, claro, hoy en día no es contemplado ni una especialidad ni nada. Sí, en algunos casos lo preguntamos, si es que hay, por ejemplo, no sé, la Pamela ha hecho, tiene algunos diplomados y tiene alguna especialidad en particular en temas de género, y ha trabajado en diplomados y en otros magísteres. Pero sí a nivel internacional, por lo menos, y es hacia donde estamos apuntando, es una especialidad. Entonces la vuelta es más larga que el camino confuso. Y lo hemos conversado largamente. Si el circuito estableciera que la información fluya paralelamente hacia la suba. Para mí, como yo veo la concepción de trabajo, es decir, nunca no hay red. A lo mejor no hay red activa, pero siempre hay red. O sea, claro, siempre va a haber alguien que se pueda activar. Claro. Puede ser milagrosa, porque a veces... Pero creativa sí. Creativa sí, y los intentos están, pero hasta veces no te dan. Esto es creatividad, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es que tenemos generalmente buenos equipos y hay una mirada local y es una mirada consciente, súper acabada y que logra responder. No siempre como quisiéramos con la... En la revisión, incluso en un contexto sociocultural, ¿no? Y en la revisión que Nelly Richard hace de las obras de Bolaño o del TIT, se exploran justamente las serias dificultades que a su vez tenemos en Chile para tejer una temporalidad colectiva constitutiva de una trama histórica que permita justamente integrar esas historias personales, testimoniales de esa tragedia en una dialogía intercultural. En un segundo registro, además de que estamos hablando de una situación límite que no solo le afecta a alguien como individuo, sino nos afecta a todos y a todas, además de eso, vivimos en una cultura, en una sociedad que tiene serias dificultades para abordar, para trabajar, para tejer colectivamente lo que eso supone para el lazo y la humanidad que nos comprende entre unos y otros. En palabras justamente de Nelly Richard, la cantidad de fracturas producidas en la historia de Chile, en especial, ella se aboca, digamos, al trabajo durante el pasado reciente, afectaron no solo al cuerpo social y su textura comunitaria,
sino las representaciones de la historia que el sujeto es capaz de manejar. Entonces, respecto del lugar posible, desde donde pensar una acción de acompañamiento, se hacen presentes ciertas preguntas comunes que quisiera presentar y problematizar. Una primera consideración se refiere al enfoque para comprender y actuar frente al problema. Las disciplinas, en su afán por capitalizar y monopolizar el conocimiento, cuestión que desde el mundo, digamos, académico se hace especialmente crítico, ¿no? Yo estoy hace años, digamos, en ese mundo. Antes parcialmente, solo hacía un curso, desde el año 2012 estoy jornada completa en ese mundo, y ahí el tema de capitalizar ese conocimiento cobra mucho poder, ¿no? Ese afán, ¿no es cierto?, disciplinario, termina por segmentar y tecnificar los problemas, lo que impide poder acercarse al propio lenguaje y situación desde donde el sujeto habla y testimonia de su experiencia. Eso es lo que diariamente, seguramente, les hacen llegar los profesionales desde los centros, ¿no? Este caso no se me ajusta al protocolo. Esta situación de este caso no tiene cómo arreglarnos con eso, ¿no? Interseccionalidad, eso se palabra no la vacuna. Entonces sentimos que como que no hay un discurso, y que eso genera mucha tensión, porque BCM es como las que estamos ahí como todo el rato poniendo en tensión las discusiones, porque se da las graves, sí, las totas graves, y entonces como que siempre estamos poniendo en tensión y que hacemos de puente con la sociedad civil. Claro. No hay, en cuanto a desde un montón de sectores, no hay mucha pertenencia territorial en la JOTE. Establecer protocolos de inducción y capacitación, y también responsabilidad de quienes van a hacer esa inducción y esa capacitación, ¿ya? Porque varias mencionaban que cuando llegaron no hubo como una inducción. Encargadas territoriales son las que tienen más lealtades hacia las mismas municipalidades, porque son quienes les pagan el sueldo que hace el mismo Cernamek. Entonces se generan... Que no nos mandan los materiales, sino que los mandan a hacer, porque saben que el proceso de visado es muy lento. Que este tema de que las campañas del 25 de noviembre, el 8 de marzo no lleguen nunca, lleguen tarde, y que los recursos no los tengamos. Lleguen malos más encima. Sí, una estrategia podría ser tanto también la formación de monitores, que a veces en la realidad regional es difícil implementar así como una red regional de monitores, es imposible con distancias largas o quizás con tantos centros como son en la metro, sino que la distribución de las metas y la focalización de las metas esté construida en base a la realidad regional. Yo creo que eran dos cosas de mi grupo. Yo estaba así, pero a los territorios. Y así como que solo ella y solo por ella. Y entonces era así como, había una ficha de la raja del centro hombre para un conversatorio. Y póngale los puntitos, póngale el color, esa cuestión es tan institucional que... Y comenzaron los bonos, que fue en el periodo de la urbanización, en el gobierno al final de Frey y principio de Lago, los bonos se le pagaban a todas las personas, y las únicas personas que no recibían el bono iban a... Claro, exacto, nos fuimos nosotros. Por ejemplo, si vamos a la página 2021, ¿cierto? Que es la penúltima página. Yo no sé, por ejemplo, si los puntos 3 y 4 son conclusiones. ¿Cierto? No parece ser conclusiones propias de... No significa que no lo pueda concluir porque son datos, pero no parece ser conclusión. Ahora, ¿qué había en el otro pericio, en la otra pericia, que en esta pericia no hay? Que era una diferencia bien notoria. Que ellos lo mencionaron y que lo discutimos. ¿Había una pregunta psicolegal? ¿Acá? Sí. Dice aquí, motivo militar, pregunta psicolegal, facultad mental y responsabilidad, ¿no? Esto sí, yo tengo esta página. Sí, la última. Vale. Yo tampoco te había pero yo igual así, en mi defensa. Igual la pregunta no es muy clara. O sea, imputabilidad, peligrosidad. La pregunta es si yo le puedo hacer una pregunta a mi legal con los términos de imputabilidad. O si yo puedo, por ejemplo, determinar peligrosidad así como así. Entonces yo creo que podría quedar con facultades mentales. Pero imputabilidad así como así, yo tengo mis dudas. Facultades mentales, ¿en qué momento? Exacto, o sea, la pregunta psicolegal puede ser mucho más específica.
¿Tú, Paloma, tenías otras precios que le hayas pillado? Eventuales causales de intotalidad. Ella nunca lo dejó solo. Con su señora nunca tuvo problemas antes porque ella siempre lo acompañó. Donde él iba ella. No como esta otra que se quedaba en la casa, que le decía que no quería ir. Claro, y tiene frase. Claro, o sea, después conoce a esta otra mujer que hacía sus cosas y usa respecto además de ella, termina así como se me perdía, yo no sabía dónde estaba, yo no sabía con quién estaba, o sea, un ejercicio además de control absoluto respecto de esta mujer y que además le daba motivo. O sea, en el fondo le dio los motivos para él trastornarse, entre comillas, y hacer toda esta barbaridad que hace. Entonces, eso es importante, sobre todo en las pericias del médico legal. A nosotros en general no nos cuesta tanto la pericia privada, no es la que más nos cuesta. Porque claro, o sea, hay una parte de la base de que generalmente son chantas, en general en el sistema penal la pericia privada, la pericia privada así nomás, no la del bufete grande que pueden inyectar más recursos en tener una pericia o camuflar una pericia un poco más piola, no son muy consideradas en general. Pero sí tenemos problemas con las pericias psiquiátricas o psicológicas del servicio médico legal cuando estamos en estas condiciones, que son totalmente adversas a lo que a nuestra teoría del caso. Y en el fondo esto no fue un arrebato ni le dio la locura de repente. O sea, ahora, de lo bueno fue que el psiquiatra dijo que era peligroso para sí mismo y para terceros. Y que como era tan narciso y tan no sé qué, no era adherente a los tratamientos. Por lo tanto, no era posible tener un medio de libertad. Entonces debía estar, bueno, y ahí tuvimos medio de seguridad un montón de años. Pero en el fondo eso también es importante de cómo analizamos lo discursivo, tanto desde el periciado como de quien está haciendo la pericia. Claro, digamos, para fiscalía, no para el tribunal de familia. Más grave que eso. ¿Ya? ¿Y la 4? ¿Qué estrategia de supervisión y acompañamiento utilizaría? ¿Supervivencia? Y ahí tienen supervivencia. Yo creo que uno de los primeros puntos que hay que tocar es cómo ellos están haciendo la evaluación de riesgo, cómo están valorando las variables para decir que sí o que no, porque ahí está revisar las variables que ellos toman en cuenta por la evaluación de riesgo. Y ahí está. Es la permanencia y compromiso de las contrapartes, ¿ya? Porque acá siempre hablamos del tema de las mesas, en general pasa que hay una rotación de representantes, ¿ya? Y a veces pasa en la RAF, en la región del Maule, al menos en la RAF y en la mesa de trata de personas, ha sido bastante complicado el tema de que las instituciones van cambiando el representante, no hay una persona que sea suplente, y eso genera que finalmente los compromisos en la práctica queden en nada. Y por lo tanto como que se va diluyendo y ahí se diluye esta idea de Estado responsable, de Estado diligente. Entonces en este caso hemos tenido la suerte de que se han mantenido las contrapartes técnicas, ¿ya? Entonces eso yo creo que también es importante relevar, no es cualquier cosa, no basta que vaya Carabineros de Chile. Basta que haya una persona en Carabineros de Chile que conozca esto y que en el caso que no pueda ir, él traspase la relevancia de lo que tiene el circuito. Otro aspecto que nosotros también pudimos constatar a propósito del análisis de los casos es la derivación de los casos de riesgo medio. Empezamos a analizar los casos de femicidio que estaban ocurriendo en nuestra región y constatamos que muchos de los casos no contaban con derivación, por ejemplo, a casa de acogida porque habían arrojado riesgo medio y que habían tenido denuncias previas y que luego de esta denuncia previa había ocurrido el femicidio frustrado. O sea que había un antecedente previo de una causa de violencia que no había ingresado a nosotros como CERNAM por derivación de la Fiscalía, entonces ahí había como un nudo crítico. Entonces lo que trabajamos ahí empezar a través de los centros, porque todos los centros tienen diferente cantidad de causas o de casos, entonces hay algunos centros que están bastante colapsados y otros centros que tienen mayor posibilidad de recibir otros casos. Entonces estamos trabajando con un pilotaje en 2 centros de la mujer para poder hacer una derivación más formal directamente desde la URAVID de los casos que tienen riesgo medio. Entonces en algunos casos
a veces los casos están terminados, pero por último las mujeres pueden acceder a atención psicosocial o en algunos casos incluso pueden recibir también todo el apoyo integral que da el servicio. Porque eso fue a propósito del análisis que hicimos, nos dimos cuenta que ahí nosotros como región teníamos una deficiencia. Y que estábamos quizás, y analizamos con los compañeros que veíamos que estábamos tan enfocados en familia, que también es una forma de violencia súper grave, que también tiene riesgo, pero estábamos perdiendo mucho también de la parte penal, y claro, esas causas penales se están transformando en femicidios frustrados. Pero esto es algo inicial, así que vamos a ver cómo nos resulta. Y otro punto es los informes técnicos de las diferentes instituciones, sean centros de la mujer o sean los centros de apoyo a víctimas, que puedan ser de utilidad y se puedan trabajar para lograr en el fondo ser útiles en el proceso judicial. De hecho, tiene que ver, por ejemplo, como ustedes conocen, con la extensión del mal causado por el delito. En este caso son súper útiles los informes que pueden hacer los centros que están atendiendo a las víctimas directas o indirectas, y efectivamente los tribunales lo han considerado. Y eso también genera un efecto súper positivo en las o los profesionales que elaboraron esos informes, que a veces no son ni siquiera del CERNAM. Nosotros hace una semana tuvimos un presidio perpetuo simple en un caso de femicidio consumado, que era la primera vez que ocurría en la región, y uno de los fundamentos del fallo fue la extensión del mal causado en atención al informe que elaboró el Centro de Apoyo a Víctimas. Entonces eso al final genera un resultado concreto de esta coordinación previa. Entonces, claro, hay una identificación con el tema. Buenos días, compañeras, compañeros. Felipe Javier de Jesús, Caro Vega, de Antofagasta, encargado de prevención. Sí. Bueno, yo voy a hablar sobre el proyecto Cernamec Móvil que tenemos en Antofagasta, que ya se fue adjudicado, está en proceso de implementación. Para contarle un poco, este proyecto no es nuestro. Todos saben, es inspirado en el proyecto de Araucanía. Bueno, que aparte tuvo un siniestro, pero nosotros en esa idea nos inspiramos para levantar esta otra iniciativa en Antofagasta. Contextualizando un poco, Antofagasta, en el norte desértico, no es la más larga, pero es la más ancha. Llega a tener más de 500 kilómetros de ancho, con espacio entre 3 horas y media hasta 4 horas entre una ciudad y otra, y son 3 horas y media de nada, de desierto, donde si te caes sin benzina aún puedes morir. Yo creo que lo considero. Entonces, llegar a los espacios sobre 5.000 metros de altura es complicado. Lugares donde hay locomoción una vez a la semana, y poblaciones con un alto componente de comunidades indígenas o mucha población extranjera. Por lo tanto, Antofagasta, que queda en la costa, llegar hasta la parte más alta de la región, súper complicado y viajes muy largos. Entonces, en esa iniciativa lo que se buscó fue instaurar un dispositivo móvil para prestar atención a mujeres víctimas de violencia. Entonces, la idea era, inspirada en el caso de la Araucanía, que el dispositivo se moviera, pero nosotros no va a ser el vehículo el que se mueve, sino que es un carro que se arrastra. Y ahí vamos explicando los detalles, porque el carro está adaptado para que las personas puedan vivir dentro de él. Y funciona en un sistema de turnos. Veámoslo de la siguiente manera. Tenemos 3 centros de la mujer, uno en cada cabecera de provincia, Antofagasta, Calama y Tocopilla. 3 casas de acogida en las mismas ciudades, un centro EDPA que queda en Antofagasta y un programa de prevención aparte que es el de Taltal, donde también va a participar el proyecto Cernamec Móvil. Pero, a pesar de eso, tenemos muchas otras comunidades en distintos puntos de la región. Bueno, son otras cosas como Mejillones, Sierra Gorda, San Pedro Atacama, Ollagüe, María Elena, Taltal, que son comunas que no tienen ningún dispositivo. Y a pesar de eso, hay muchos locales más. Por ejemplo, están todas las comunidades indígenas, Toconao, La Sana, las caletas de Santa María, Caleta Constitución, que se esparcen durante toda la costa y durante toda la parte altiplánica, donde no se podría implementar directamente un programa porque no existen los recursos desde Cernamec en recursos sectoriales para, no sé, levantar un centro de la mujer o una dupla psicosocial. Y tampoco porque la población muchas veces no es suficiente para instalar un centro. Por ejemplo, en Ollagüe hay aproximadamente 500.000 personas, entre 500 y 1.000 personas dependiendo de la temporada. En las caletas viven comunidades más pequeñas, entonces no sería factible la implementación directa de un programa en esos locales.
pequeña introducción respecto de la actividad que nos va a mostrar de redes Gustavo. Yo, como contaba la presentadora, soy la encargada regional de la región metropolitana de prevención. En la región metropolitana trabajamos con bastantes centros, ¿cierto? Son 20 centros relacionados con prevención, 18 centros de la mujer y 2 que son dispositivos que están ubicados en la comuna de Huechuraba y la comuna de San Joaquín. Dentro de esos 20 centros que están, de esos dispositivos de prevención que están instalados en Centro de la Mujer, uno de ellos es Loprado, que es de donde proviene nuestro compañero Gustavo. Y quisimos destacar esta actividad porque tiene relación con las redes y el trabajo de formación de monitoras. Y poner de relieve y poder manifestar también a ustedes a nivel nacional el trabajo de redes de los encargados territoriales, en específico el trabajo de monitoras, que es un trabajo clave dentro de la línea de prevención. Así que los dejo con Gustavo, que nos va a exponer la experiencia. Bueno, buenos días. Lo que voy a hablar es más bien breve y tiene que ver, bueno, con lo que decía Lorena, la experiencia que hemos desarrollado en Loprado. Bueno, primero que todo, nosotros en Loprado tenemos a la fecha 3 experiencias de formación de monitora, la que se realizó primero el año pasado, 2015, segundo semestre, y 2016, primer semestre, y segundo semestre ahora finalizando hace muy poquito. Durante el primer semestre del 2016 surgió la posibilidad de algunas chiquillas que estaban realizando el curso, que querían ser monitoras, para certificarse, ellas necesitan realizar, como muchas de ustedes deben saber, una actividad de sensibilización. Y surge la idea de que esta actividad de sensibilización fuese grupal, es decir, más de una persona, y en este caso eran 5 mujeres que además ellas eran pertenecientes al programa Jefa de Hogar, entonces venían con todo un tema de mucho empoderamiento, de mucha fuerza, y se le ocurrió realizar un mural, pero no existía dinero para eso. Nos propusimos, ¿no es cierto?, poder diseñar una estrategia con la Mesa de Mujer Rural. A propósito de lo que también escuchamos ayer de una de las panelistas, específicamente el sector del Valle de Azapa, de Utah, también considerando otras localidades como Camarones, por ejemplo, Cotpa, que es también retiradas digamos, de la urbe, para poder llegar a estos territorios donde se concentran en nuestra región mujeres migrantes y aymaras. ¿Ya? Y a la vez también poder gestionar o poder llegar a tener un nuevo recursos humanos para ello, ya específicamente duplas psicosociales para poder atender a estas mujeres. ¿Ya? Y segundo, poder articular estrategias para la difusión y prevención en el sector norte. El sector norte de nuestra ciudad de Arica es donde se recibe mayor cantidad de denuncias por violencia en contexto de pareja, específicamente violencia intrafamiliar. ¿Ya? Y poder hacer esto con la red de monitores y monitores comunitarios y también con la articulación de otros organismos o servicios públicos, ya que participen de la mesa. Excelente trabajo. Un aplauso. En relación a los aprendizajes del panel y a propósito de este hecho lamentable que nos... ¿Se escucha? A propósito de este hecho lamentable que sufrimos durante el mes de noviembre, que fue perder nuestro móvil. Entonces, escuchándolos hablar al panel, yo creo que es muy importante reformular la estrategia de acción ya del móvil, en términos de incorporación de nuevas temáticas. Yo creo que, haciendo un mea culpa, yo creo que cometimos un error. ¿Ya? Yo creo que el error fue de que, pese a que estuvimos casi 2 años trabajando en este territorio y que nunca nos pasó nada, tuvimos una muy buena llegada con las comunidades, ¿verdad? Con Lonquimay, con Lumaco, con Ercilla, y nunca vimos signos de que esto pudiese haber ocurrido o que ocurriría.
yo creo que la estrategia no fue la adecuada, en términos de que el vehículo, para los que no lo conocían, tenía, pensando en la comunidad, a lo mejor logos violentos, ¿ya? En el sentido de que decía por un lado Cernamed, Cernam Móvil, ¿verdad? Servicio de salud, pero también tenía el fono violencia. Ya fono ayuda a violencia, y yo creo que eso hay que rescatar en términos de aprendizaje. Y escuchándolo, yo creo que también hay que incorporar, llegar con otras temáticas. Cercano ahí está el programa de Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, hay programas jefas de hogar. Entonces yo creo que hay que reformular esta estrategia como una fórmula de trabajar la prevención de la violencia. Estoy sola. Hemos tenido 4 meses encargados de prevención durante todo el año, y bueno, eso un poco son las observaciones que yo hice en torno a lo que se presentó. Siempre es posible hacer mejor las tareas como aprendizaje del panel. Tenemos que estar en una constante revisión de la política pública. En el caso del protocolo de femicidio, es necesario ajustarlo a las necesidades territoriales, tiene que ser acorde a lo territorial. Es importante cada vez hacer un análisis de caso para ver dónde se pueden mejorar. Y aquí yo creo que es súper importante a nivel de mejora de política pública, de qué manera el protocolo incrementa o mejora el apoyo a las víctimas. Respecto del aprendizaje del panel, para nosotros fue muy relevante visualizar la coordinación real y efectiva del servicio, pero del servicio en su totalidad, cuando mencionaban a involucrar a otros, y no pensar que muchas de estas proyectos e iniciativas o acciones o ideas son responsabilidad solo del BCM, si bien es cierto, a lo mejor es lo que nos motiva y la idea central. Entonces fue bastante interesante replanteárselo de esa manera, y como lo mencionaron, involucrar a todo el servicio. Y aquí me detengo un poquito desde una situación que no pasaba hace años en nuestra región, que ahora para el 25 de noviembre tuvimos una actividad bastante, quizás no tan masiva, quizás no tan simbólica, puede ser, o en realidad fue más simbólica, fue el hecho de involucrar a todos nuestros compañeros. No era una actividad del 25 de noviembre del BCM, éramos todo el servicio, todo el regional involucrado, y eso realmente reactiva lo que vamos a decir un poquito más abajo. Hacer que otros hagan desde la intersectorialidad, pero desde el compromiso, que también lo mencionaron en el caso del circuito de femicidio, porque hay que reencantar a otros, hay que enamorar a otros en esta temática. Si no, es simplemente un discurso vacío, y eso yo creo que lo sabemos todas. Entonces también es un tremendo desafío para cada una de nosotras llegar, sentarse en una mesa, estar con otros profesionales, y un trabajo que se hace además por periodos largos, años, y involucrarlos, pero desde el compromiso. Eso es muy valioso, y lo identificamos respecto del panel que se presentó. Reforzar también el circuito de femicidio, la participación de la PDI, que va, pero es como un adorno, es como una planta que va y que no hace nada, porque ellos, mientras no haya femicidio consumado, como que no se ven en acción. Entonces es como que este tema no es nuestro. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo para que de verdad se sientan parte, complementar las distintas especialidades para priorizar las decisiones. Nosotros tenemos distintas especificidades como unidad, y creemos que si somos capaces de mirar la región de manera estratégica, vamos a poder definir dónde tiene que estar cada uno. En este momento, lo que nos piden, y el que tiene tiempo va. La verdad es que es una tremenda motivación escucharlas, porque en el fondo eso también implica que asumimos un tremendo desafío que nos conmina, que nos motiva a buscar distintas estrategias, pero que esas estrategias además conversen con el territorio que nosotros ocupamos, que es diverso en todo el país, como diversos también son los equipos. Entonces también nos desafía, por un lado nos desafía, y por otro lado, ¿no es cierto?, este desafío implica que seamos capaces de sentarnos, de detenernos y de revisar lo que estamos haciendo y de evaluar de manera crítica, positiva y también propositiva, ¿sí? Porque es la única forma que tenemos de mejorar además la gestión que estamos haciendo, porque de pronto pensamos que lo hacemos espectacular y resulta que a veces no es tan así, o que estamos lejos de eso. Entonces, hay cosas que hacemos bien y hay cosas que no las hacemos tan bien, y hay que sentarse como a evaluar eso y pensarlo propositivamente, qué podemos cambiar y qué puede seguir, y qué es más pertinente, por ejemplo, para cada sector, que son diversos en toda la región.
Entonces, todo esto implica necesariamente repensar el trabajo desde el territorio, además, porque en esta vorágine, digamos, en la que estamos inmersas todos los días, nos alejamos del territorio, de sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, la idea es repensar el trabajo desde el territorio, en el territorio y con el territorio. Bueno, conversamos con María Paula de cómo lo realiza. Me llama la atención que, por ejemplo, antes habíamos conversado allá en Los Lagos el tema del CAP. Hay veces que el CAP solamente atiende delitos que son más violentos y hay veces que los casos de connotación pública no son violentos. Entonces ellos a lo mejor podrían no atenderlos, pero María Paula me dice que ellos tienen la facultad, excepcionalmente, de poder patrocinarlo. Entonces ahí tendríamos la posibilidad de incorporarlo, también con OPD, que puedan ver los casos de manera bien preocupada, tal cual lo hacen con los femicidios, ¿por qué no también en los casos de connotación pública? Creo que eso haría a la vez visibilizar mejor manera el trabajo de la mesa en conjunto, porque qué mejor publicidad que tener un trabajo eficiente de la mesa en caso de connotación. Bueno, el aprendizaje del panel, igual yo cuando hice como mi resumen, como que pusimos hartas ideas ahí de lo que yo había dicho. Pero lo que más nos llamó la atención fue como la incorporación de instituciones que no están contempladas en el protocolo para que puedan asistir y se conviertan realmente en aliados estratégicos, porque nosotros lo intentamos. Hablamos específicamente de la OBRAVIT o de la Fiscalía representada por la OBRAVIT, que no nos vean como en el caso de la Betty, la abogada que también está, sino como un equipo que trabaja los casos de femicidio frustrado, connotación en conjunto. Y si los incorporamos, sentimos que es mucho, que puede tener ganas. A lo mejor también tiene ciertas dificultades, pero nos quedamos como con la posibilidad. El tema de reforzar la responsabilidad de forma integral de la intervención de cada una de las instituciones que participa del circuito. O sea, no me acuerdo quién fue tú. María Paula, ¿cierto? Y María Paula decía cómo es que todas las instituciones se sienten comprometidas de la misma manera cuando se aborda la intervención de femicidio, cada uno desde su especificidad y del rol que tiene, pero todas asumen la responsabilidad al respecto. El tema de los informes técnicos de los profesionales para presentarlos como testigos expertos, que es una posibilidad que existe y que nosotros en la región, somos una región pequeña, las mismas personas participamos voy a hablar de mí, de la mesa del circuito femicidio, de la seguridad pública, de la RAF, de la de VIH-ITS, de la de salud mental, somos casi las mismas personas que participamos y nos encontramos en diferentes instancias. Entonces, eso también tiene mucho de oportunidad, tiene algunas dificultades, pero como poder instalar que las personas que están trabajando con nosotros en conjunto a propósito de los juicios que se dan en estos casos puedan ser un aporte en el juicio. Minutos. Hola, en la región de Antofagasta nosotros adquirimos los siguientes aprendizajes del panel: reforzar la vinculación con las instituciones y o programas a fin de potenciar las actividades de las líneas. Por ejemplo, en nuestra región nos falta reforzar el área de la salud. Los servicios son como bastante reticentes a ser partícipes en la materia que es objeto de nuestro servicio. El punto 2 como aprendizaje que logramos del panel es descentralizar la mesa de trabajo del circuito de femicidio. En este caso, en nuestra región, sería trasladarnos, por ejemplo, a las ciudades de Calama o Tocopilla, que sería súper fructífero. Punto 3 es la reunión del 5.º día de circuito tras del femicidio. Eso en realidad nosotros en la práctica igual lo hacemos, pero no como con esa formalidad de la reunión del 5.º día. Darle ese matiz lo encontramos súper bueno. Y punto 4 como aprendizaje del panel, el autocuidado sin más. O sea, necesitamos sin más ni más autocuidado como programa porque por todo lo expuesto desde el primer día de este encuentro. En cuanto a las estrategias conjuntas de las 3 líneas del programa, nosotros encontramos en primer punto que vamos a hacer un seminario zona norte, que nos hace falta y queremos como objetivo para este año que viene. 2, autocuidado como estrategia sí o sí. Y 3, gestionar profesional administrativo de BCM, que lo necesitamos porque es demasiada la carga de trabajo que tenemos y el tiempo en cuanto a nuestra jornada, la verdad es que no nos da.
Y la frase nuestra es, en pedir no hay engaño. Ya, nosotros uno de los aprendizajes que sacamos de la primera parte del panel es esta necesidad de compartir de manera permanente las buenas prácticas de la unidad de BCM de las regiones. O sea, es como muy escueto escuchar a 3 regiones o no sé, las que presentábamos aquí, porque la verdad es que todas las regiones están haciendo muchas cosas. La creatividad está puesta, dado los bajos recursos y el compromiso, por lo tanto, debiera haber un canal establecido donde, no sé, pudiéramos tener una cartera de proyectos, de los proyectos que se presentan, pudiéramos tener como esa retroalimentación más permanente para poder ir viendo, porque como dicen por ahí, no hay para qué crear la pólvora siempre. Podemos ir replicando las buenas experiencias. Y también un aprendizaje es ver que existe un hilo conductor quizás más instintivo en las regiones y el que hace que estemos haciendo cosas muy similares. Estamos más allá de que haya un lineamiento que sea tan específico. Desde la mirada territorial tenemos claro que hay cosas que hay que hacer y uno va escuchando y la verdad es que uno dice, sí, mira, quizás aquí tenemos una sutileza, no hemos visto, pero instintivamente íbamos haciendo más o menos lo mismo. En cuanto a las estrategias que nosotros vemos de manera conjunta, la verdad es que nosotros somos bastante colaborativas en el trabajo regional, creemos que nos coordinamos súper bien, pero quizás ahí el análisis tiene que ver más con profundizar, y que lo han dicho ya varios acá, en el análisis territorial. Porque lo que nosotros tenemos, digamos, un análisis que siempre vemos y que siempre nos pisamos el callito, tiene que ver con que de las 33 comunas de la región, nosotros tenemos oferta solamente en 13 de ellas. O sea, hay 23 comunas que no tienen ninguna oferta BCM. Y por lo tanto, necesitamos hacer una mirada de territorio para ver cómo de alguna manera, aunque sea sumamente insípida, empezar a hacer abordajes y acercamientos a esas comunas que sabemos por el número de denuncias que existe la presencia de la violencia. Sabemos que cuando hay muy poca denuncia no es porque no hay, sino que quizás está en un paso mucho más previo, tenemos que empezar a hacer mucha más prevención. Pero eso, y que aquí muchos lo han dicho, el espacio para sentarse a pensar, que ya sabemos por todo lo que hemos hablado por qué no se hace, pero quizás hay que exigírselo. Quizás hay que exigírselo y quizás hay que estrujar los últimos viáticos que nos quedan y nos hacemos una jornada de planificación interna de la unidad. Nosotras, con respecto a los aprendizajes del panel, más bien tenemos todos más o menos los mismos aprendizajes. Sin perjuicio de eso, hay que reforzar que con respecto al tema del móvil en el norte, nos parece que la gestión del servicio es algo a imitar, especialmente con respecto a la forma de gestionar los recursos para poder implementar estos sistemas que tienen por finalidad llegar a espacios o a lugares que no son de fácil acceso. En nuestra región tenemos más o menos la misma idea, sin perjuicio de eso tenemos que y buscamos replicar esta instancia para poder implementarlo de mejor forma. Con respecto a los lindos murales que vimos en las imágenes, la verdad es que retomar esta iniciativa de como forma de visibilizar el fenómeno y la función que nosotros hacemos nos parece ideal. La creatividad juega un factor importante en este punto y especialmente en la forma de incluir, de esta forma podemos incluir a la sociedad en lo que hacemos y de visibilizar lo que es algo que es súper importante. Por último, con respecto al circuito femicidio, nosotros estimamos que siempre es importante reforzar esta intersectorialidad de tal manera que podamos incluir, o sea, reforzar los que ya tenemos, incluir aquellos sectores que son indispensables, como por ejemplo nos señalaban en el caso de lo que señalaba María Paula con respecto al jefe de Urabi, de tal manera que eso es algo digno de imitar, teniendo presente también las necesidades propias del territorio. Eso. Para agregar algo ahí, y a veces hay un protocolo y correr un poquito el protocolo no es tan malo, porque nos preguntamos varios por qué la jefa de Urabi estaba ahí, porque no estaba en el protocolo y nosotros queríamos hacerlo y no lo hicimos porque nos quedamos ahí y en realidad debimos conversarlo más, pero nos parece muy buena iniciativa. Con relación a la estrategia conjunta, pusimos acá el tema de capacitación al sector priorizado educación sobre todo, pero también esperando que haya una bajada a nivel nacional, que yo creo que es como lo que está como pendiente de trabajar, como que salud educación se haga cargo
y en este que pedirle que a los otros que hagan, necesitamos también de que haya como una orden, es hacer que los otros hagan, pero desde nivel nacional, para no quedarnos el tema de las voluntades y todo eso lo que hemos hablado siempre. Pero sí creemos que es un área que no, a nivel regional no hemos abordado mucho por las demandas y también solicitudes de otros espacios, porque además creemos que educación no tiene tanto interés en el tema. Entonces por eso no nos piden cosas y no respondemos y respondemos a los que nos piden, que son los más interesados. Entonces creemos que hay que meternos de forma estratégica desde todas las líneas que estamos en BCM y de todo el CERNAP. Asesoría técnica. Asesoría técnica para el acompañamiento de los equipos, ambas líneas. Bueno, también lo que se ha dicho, que en el fondo que necesitamos más tiempo, menos temas administrativos, más terreno. Los equipos necesitan ser acompañados de todas las líneas y también que se pueda en la práctica poder hacer este acompañamiento en conjunto. O sea, poníamos el caso, por ejemplo, si la Alejandra tiene que ir a hacer un tema de un caso de connotación, que vaya conmigo, por ejemplo, otro día vaya con la Yanela, para también conocer lo que están haciendo y poder aportar de nuestras distintas experiencias y profesiones. No entiendo. Trabajar enfoque. Sí, yo quería mencionar algo que creo que se dijo antes, pero que acá tampoco lo alcanzamos a notar, que tiene que ver con el cuidado de los equipos, que es como un tema así como bla, 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 pero tiene que estar. Más aún en los equipos regionales, y si no es tan posible a nivel regional, por lo menos en los equipos BCM. Porque hemos dicho, bueno, en reiteradas ocasiones que nuestro trabajo, sin perjuicio que el resto de los equipos lógicamente tengan también mucho trabajo, mucha recarga, no es igual, no es lo mismo. Entonces tenemos turnos, tenemos otro tipo de emergencias, urgencias, varias, que lo hacen ser distinto. Por lo tanto, como digamos uno de los temas, digamos, prioritarios es el clima laboral, la buena relación, ¿cierto?, entre nuestras compañeras, compañeros, que yo creo que por lo menos hace también que la pega sea mucho más llevadera, ¿cierto?, y sea agradable, porque yo creo que de alguna forma todas y todos estamos porque más que sea un trabajo y que se nos pague por el trabajo, es porque también tenemos convicciones, y eso es algo que no tiene valor, o sea, que no tiene un valor, digamos, monetario. Entonces es un sello distinto también el trabajo que hacemos en esa materia. Ya, le damos las gracias y le pedimos que agreguen ese último punto para que quede consignado. Bueno, vamos a llegar hasta acá en este plenario. A la vuelta del almuerzo terminamos con los 3 grupos que faltan, y en este momento nos acompaña Lili, que nos vamos a sacar la foto grupal. Así que rápidamente, antes de irnos al almuerzo, Lili, tú nos indicas en qué lugar es el más indicado. Usted hace hartos años atrás, por ahí por el año 1991, en una comuna acá de la región, y quizás desde ahí es que me hice la invitada y le pedí a la Angélica venir un ratito, porque creo que uno de los mayores dificultades para trabajar en la vida tiene que ver cuando trabajamos con el dolor, y cómo ese dolor nos toma, nos abraza a veces y es difícil soltarlo, y como eso también muchas veces nos impide disfrutar de otros espacios de la vida también, porque adelante nomás pase porque somos humanas y humanos, y por lo tanto, aunque nos enseñen en la universidad, cierto, que uno tiene que descolgarse, desconectarse, etcétera, la realidad es que no es así, y que nos cuesta, y que dejaríamos de ser buenos y buenas profesionales si perdemos la capacidad de asombro, y por tanto, si tenemos la capacidad de asombro, entonces tenemos que tener las emociones, y si tenemos ambas cosas, entonces la vida se complica, y cuando además desde el punto de vista de nuestras opciones, porque en lo personal creo que uno decide dónde trabajar, y que uno se siente llamada o llamado a trabajar en un espacio determinado, y si a uno le gusta estar ahí y está motivado por ese trabajo, entonces es como que se enreda la cosa y uno no saca nada con soplar para que se desenrede. No sé si se acuerdan algunos que cuando chicos a uno le decían que cuando había un nudo uno tenía que soplar, y acá podemos soplar mucho, pueden ustedes pasar
las 24 horas soplando y hay cosas que no se van a desenredar porque no dependen de ustedes. No obstante, el tejer como haya que tejer o el armar como haya que armar sí depende de cada uno de nosotros. ¿Ah? Entonces yo parto de la base y les parto diciendo que gracias porque entiendo que ustedes eligieron trabajar acá y que se quedarán en tanto sientan que tienen que estar. ¿Ya? Y que mientras están, cada una y cada uno de ustedes estará haciendo un buen trabajo. ¿Ah? Y en ese buen trabajo, que claramente uno puede decir que están bien cumplidas las metas, y a veces duele decir en un área como esta que están bien cumplidas las metas, ¿cierto? Porque son número de mujeres maltratadas que llegaron a pedirnos ayuda, o número de hombres, ¿cierto?, que son parte del sistema. Y entonces ese número se convierte de nuevo en dolor. ¿Ah? Entonces creo que es importante viene ahora una parte de la jornada que tiene que ver, a mi juicio, con la triada perfecta de emociones, cuerpo y razón. ¿Ah? Y ahora ustedes van a cerrar un trabajo de estos días donde van a poder conectar de alguna forma el corazón con la razón. Y en esa conexión es que uno, yo creo, en lo personal, que uno puede trabajar mejor o peor. ¿Ah? Y en este trabajo que hacen ustedes en sus regiones, donde de alguna u otra forma, quizás por lo rápido, por lo fuerte, a veces nos olvidamos que para poder construir tenemos que construir con otros y con otras. Porque nacimos de un mismo lugar y porque hoy día lo que decidimos es que existieran responsabilidades distintas para que todos y todas pudiéramos hacer mejor nuestro trabajo. Y nosotros estamos más dedicados a generar el vínculo directo con las mujeres, a acompañarla a ella y su familia. Y el Ministerio nos está ayudando, acompañando y guiando en esta gran macropolítica, este gran sombrero del que tenemos que diseñar, rediseñar y trabajar. No es que ellos piensen y nosotros trabajemos, no. Es como conjunto pensamos y trabajamos para construir algo distinto. ¿Y qué es lo distinto que tenemos que construir? Disminuir las brechas. Entonces tenemos que dedicarnos a hacer muchos puentes bien sólidos, que no se conviertan en el caucao, por cierto. ¿Ah? Entonces tenemos que tener ojo de cada una de las cosas. ¿Ah? Que funcione, ¿cierto? Que funcione y que podamos abrirlo y cerrarlo y que podamos conectarlo y desconectarlo. Entonces, creo que en ese trabajo estamos todos convocados y convocadas. En lo cotidiano del trabajo tenemos dificultades, sí, por cierto. Cuando uno muere y vuelve a nacer, tiene nuevas cosas que aprender, ¿ya? Y tiene nuevas confianzas que instalar. Y a veces es difícil instalar las confianzas porque nos falta información, porque nos dijeron que quizás, que tal vez, que alguna vez, que no sé qué. Entonces todo eso se produce finalmente en que de qué estamos hablando. Y yo en eso creo, en lo personal, compartir con ustedes que lo necesario es preguntar. Si yo soy capaz de declarar la ignorancia sobre algo y decir de esto no sé, he escuchado muchas cosas, no obstante yo no tengo la información necesaria y no lo sé, y si declaro esa ignorancia puedo preguntar. Y entonces puedo preguntar 4000 veces qué va a ser el proceso de encasillamiento. Puedo preguntar 4000 veces cómo se va a hacer. Puedo decir que no me gusta. Incluso nosotros le podemos decir, pucha, qué pena porque la ley está así y yo no puedo cambiarla. Sin embargo, ya solo con decir que no me gusta me voy a quedar más tranquilo y con escuchar de que no depende de la voluntad personal de cada uno de nosotros, sino que de una ley que ya está, que ya fue, que está escrita, y que nosotros tenemos que, ustedes desde su rol y nosotros desde el nuestro, velar que eso suceda lo más pronto posible y que sea bueno para todas y todas. ¿Van a quedar todos felices y todas felices? No. No. ¿Vamos a tener que dialogar mucho? Vamos a tener que dialogar mucho. ¿Van a haber nuevas posibilidades? Van a haber nuevas posibilidades. Y esa es la estructura en que estamos. ¿Ah? Yo no creo en lo imposible. Yo creo que en la medida en que construimos este servicio entre todos y todas, algo va a resultar. Que a veces vamos a estar de buenas, sí, que a veces vamos a estar enojados también. Si a ustedes en su casa les pasa la misma cosa. ¿Ah? Yo no creo que estén todo el día en buena con toda su familia. No, eso no sucede.
somos humanos, pues. Entonces ni una posibilidad de que no salgan algunas de esas emociones, o que, no sé, o que no me guste que me dejen la tapa, que no me tapen la pasta de dientes, ¿cierto? Nos pasa. Y a veces eso enoja más, depende cómo amanecido, cómo dormí, me enoja más o me enoja menos. Y eso es parte de lo que vivimos. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que aquí no pasa nada distinto de lo que pasa en la vida cotidiana, ¿ya? Y esta es una institución, no es milagrosa esta institución, pero tampoco es un desastre, ¿ya? Es, y la estamos co-construyendo entre todos. Es también una institución jerárquica, sí, y a veces no me gusta lo que dicen mi jefe o las decisiones que toman mi jefa, o no me gustan las decisiones que toman aquellas personas a las que tengo a cargo también, no me gustan. Y otras veces me encantan. Y es bueno o es malo, desde mi mirada, es nomás. ¿Y podemos construir distintos? Sí. ¿Y cómo? Con esto. Esto era una demanda de ustedes. Este encuentro era una demanda que nosotros recogimos desde el primer día que llegamos a la institución, la directora y yo. Y luego se las traspasamos a la Angélica y al equipo. Y quiero pedirle un aplauso para el equipo que armó esto. Gran aplauso para ellos. Y saludar especialmente a la Sandra, que todas las secretarias están con la tarde libre y ella está acá. ¡Feliz día! Se quedó por opción, pero le vamos a dar otro día. Porque lo justo es justo, ¿no? Porque lo justo es justo. Y también entiendo cuando ustedes están molestos o molestas porque se produce alguna injusticia. Y desde donde la miro a veces es súper injusto. Sin embargo, yo digo que otra cosa es con guitarra, ¿ya? Y entonces solo van a poder a lo mejor entender la mitad de las injusticias que hoy día ustedes sienten cuando ustedes estén en otro rol, ¿ya? Como yo soy orientadora familiar de profesión, normalmente mis ejemplos son de familia, pero yo estoy segura que la relación perfecta con mis hijas, tengo 2 hijas, la Camila y la Andrea, la relación perfecta y de amor incondicional de parte de ellas conmigo se va a producir cuando sean madres. Porque nunca antes van a entender de verdad todo lo que vivimos en este proceso. Porque yo fui capaz de perdonar a mis madres, tuve 2, cuando fui madre. Ahí logré entender miles de cosas. Y yo creo que también en el mundo laboral uno solo los entiende cuando le toca ser jefa, cuando le toca estar a cargo, cuando le toca ser responsable, y se equivoca, por supuesto, todo el rato. Sin embargo, solo desde esa posición puedo entender lo otro, porque si no, todo el tiempo la mitad de las cosas me parecen injustas. Finalmente, yo quería compartir todas esas cosas que en resumen es lo que yo he visto en estos 6 meses. El 20 de diciembre cumplo 6 meses acá. Y también creo que es súper válido que cada uno con su equipo, con la Anfusen y con todo, den las batallas que consideren que tengan que dar. Algunas batallas se ganan y otras no. Y uno tiene que darlas si cree que es justo dar. Y el proceso. Para terminar, quiero decirles que, como partí diciéndoles, valoro enormemente, y esta institución valora, porque no es algo personal mío, esta institución valora enormemente el trabajo cotidiano que ustedes hacen, los tiempos que le dedican, las pérdidas de sueño a veces, la cantidad de recursos personales que ponen en esta acción que nosotros como institución no les podemos dar, y ustedes lo ponen continuamente. También valoramos que estén aprendiendo, que estén conociendo, que estén leyendo, que estén buscando información, porque obviamente no tenemos ni una capacidad de darles todo eso en lo cotidiano. Y entendemos que cada vez que ustedes hacen eso, ustedes crecen más como profesionales y hacen un mayor aporte al servicio también. Espero que el cierre de esta jornada les permita llegar a sus regiones con más ganas, con más ímpetu, con la capacidad de reconocer que hay cosas que no saben y que tienen que aprender, y también con un compromiso personal con ustedes mismos. Esta no es una pega para toda la vida. Este tipo de trabajo que ustedes tienen hoy día no es algo que uno tenga que estar toda su vida profesional. Y cuando ustedes sientan que eso ya no tiene que ser, también cierren este espacio y busquen otro.
porque trabajar con este tipo de dolor toda la vida profesional no es bueno para nada. Y uno puede estar muy comprometida y puede desde otro espacio comprometerme. Con esto no le estoy diciendo que renuncie ni una de esas cosas, ¿ya? Sino que yo entiendo perfectamente el cansancio de trabajar con esto. Lo he hablado en regiones con algunos de ustedes. No estoy diciendo nada que no haya escuchado de algunas de las que están acá, ¿ya? Y eso también es muy valorado. Y esta institución tiene disponibilidad de recibirlas en otros espacios también. Es parte del aporte que ustedes están haciendo. Y la experiencia que tienen aquí también la pueden poner en otro lado. Yo soy una convencida, después de 6 años de haber trabajado directamente de violencia contra la mujer, de que llega un minuto en que uno necesita descansar. ¿Ah? Y entonces quiero invitarlas y invitarlos a sentirse libres de eso dentro de esta misma institución. A veces se puede rápido, a veces se puede difícil. Tengo con 1 o 2 de ustedes que están acá una deuda porque está pendiente, ya conversamos, y yo todavía no he podido cumplirle. Y siempre llega el minuto en que es posible cumplir. Quiero hablé por teléfono cuando venía para acá con la ministra Pascual, que también les mandó sus cariños, está en este minuto en la 7ª región. Yo vengo de la 6ª, donde estábamos cerrando un curso del Más Capaz, donde habían alrededor de 60 o 70 mujeres, dentro de las cuales habían algunas usuarias también de acá, de este programa, de estos programas. Y se nota el trabajo de ustedes ahí. Cuando uno conversa con ellas, se nota lo que ustedes están haciendo. Así que eso, que tengan una buena tarde, que regresen bien a sus regiones y que cuando nos volvamos a encontrar podamos juntos construir algo distinto, porque ustedes tienen nuevas herramientas y eso nos va a permitir también soñar distinto. Muchas gracias. Sí, se quedaría feliz también a participar, pero parece que anda con taco. No, tiene actividad que hacer. Te agradecemos mucho, su directora, tus palabras, y nosotros vamos entonces a nuestra actividad y invitamos a Arte Educa, que nos va a acompañar.